En esta oportunidad queremos meditar en la palabra del Señor, meditar en un mensaje que es para todos y cada uno de nosotros. Un mensaje que habla de la necesidad, no nuestra, fíjese, porque de parte nuestra nada más es el entender esta necesidad. Pero estamos hablando, o queremos hablar en esta oportunidad de quienes necesitan, pero necesitan escuchar, necesitan oír. Y para ello queremos ver lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 13. Romanos 10, 13 y 14 vamos a leer. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí hay unas preguntas que hace el apóstol Pablo y deja implícita una respuesta. Una respuesta que la mayoría de nosotros podría decir: yo sé la respuesta a esas preguntas. Y es de que la respuesta es del pastor, el evangelista. Pero la palabra de Dios nos manda, nos llama, nos capacita, nos empodera para que nosotros todos seamos aquellos que respondan a estas preguntas. En estas preguntas la respuesta no es el pastor o el evangelista. En estas preguntas la respuesta es yo. No es a él, o no es tampoco a ella, o el que está a la par, sino yo. Y quiero darle unos números por la zona en donde nosotros nos relacionamos, pero fíjese, se estima que la población de San Salvador son 2.200.000 personas. La de Ilopango, más o menos en unos 103.800 personas. Y la de Soyapango en casi 260.000. Esto hace un total de 2.595.000 personas en donde tenemos oportunidades de hablarles. Fíjense, usted tiene oportunidad para decir: voy a llenar un estadio con 5.000 personas. Y sí, sería válido. Pero de todas estas, se estima que hay una población, fíjese, el 35% de la población en San Salvador se identifica como evangélicos. Eso nos deja que de los 2.200.000 hacen 781.000 personas. A esos no les vaya a decir nada, ahí déjenlos, son cristianos. Y si mantenemos este mismo porcentaje, porque este sí lo da el internet, y lo aplicamos a Ilopango y a Soyapango, tenemos 36.000 de Ilopango y de Soyapango 90.000. Esto hace una sumatoria de 908.000 creyentes, se supone, ¿verdad? Son estadísticas de datos aproximados en donde le llaman o visitan un porcentaje de la población, y en base a eso hacen un cálculo. Entonces, eso significa que de estos 2,5 millones, casi 2.600.000, usted no le tiene que decir nada a estos 908.000. ¿Por qué? Porque ya son cristianos, ya son personas que se identifican como cristianos, y estamos diciendo de que no vamos a hacer un proselitismo. Entonces, si a estos 2,5 millones le restamos 900.000, esto nos deja que necesitan oír del Señor 1.687.000 personas. Necesitan oír. Ellos no saben su destino, ellos no saben. Ellos piensan que todo está bien. Sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio,
Las personas con quien usted se relaciona todos los días piensan que está bien, que no hay problema, que su religión y que... Pero ellos no saben hacia dónde van. Usted sí sabe hacia dónde iba usted. Y hacia donde usted iba es que ellos van. No hay otro camino, no hay otra opción. Entonces, tenemos 1.687.000 personas que necesitan entre Soyapango, Ilopango y San Salvador. Necesitan escuchar, necesitan oír el Evangelio. Fíjese, no se trata de decir, venga, vamos a mi iglesia y eso es todo. No, ellos necesitan oír de usted el mensaje. Juan Knox fue un hombre que vivió contemporáneo con Martín Lutero, allá por los años 1500. Lo único que él no era alemán, sino que por la oración usted va a deducir de dónde es. Pero él oraba diciéndole, Señor, dame Escocia o me muero. Él le oraba al Señor, tenía tanta carga, tenía tanta preocupación, tenía tanto dolor por su nación, por su país, que le decía, Señor, dame esta nación para hablarle del Evangelio. Época en la que era prohibido hablar el mensaje de Dios. Y hermanos, allá afuera, si bien es cierto la violencia ha disminuido, no lo vamos a negar, eso no quiere decir que ya la nación está bien, porque necesita a Jesús. La respuesta a nuestro país, la respuesta a Centroamérica, la respuesta a América, la respuesta al mundo, no son los diferentes procesos para controlar la violencia, sino Jesucristo. Él es la respuesta, Él es la solución, Él es lo que necesita cada ser humano. Y esto necesitamos entenderlo nosotros primero. Porque si nosotros no lo entendemos, vamos a tener a una señora ahí a la par durante 15 o 30 minutos haciendo cola en una clínica, en el hospital, o para entrar a un banco, donde sea. Y usted le está diciendo, váyase al infierno. Si no le dice nada. Si no le comparte lo que usted ha recibido. Usted lo está mandando a que siga el camino que lleva. Y ahí están incluidos nuestros familiares. Ahí están incluidas aquellas personas que amamos. ¿Cómo los amamos? ¿Cómo los amamos si no decimos nada? ¿Y sabe por qué muchas veces no decimos nada? No decimos nada porque el testimonio que reflejamos nos avergüenza decirle Dios le ama. Cuando media hora antes o un día antes hemos hablado malas palabras, hemos tomado alcohol con ellos, hemos dicho mentiras, y entonces nos avergüenza hablar del Señor. Pero la responsabilidad ya fue encomendada. Dios no dice, vaya, entonces tú estás disculpado, tú estás excusado de que no le digas nada por tu testimonio. No. El Señor nos ha empoderado, nos ha dado el mensaje, nos ha dado la comisión, y es problema nuestro. Y es problema nuestro que en un momento digamos una cosa y después queramos hablar del Señor. La pregunta que hacía el apóstol Pablo es, ¿cómo pues van a invocar en aquel en el cual no han creído? Fíjese, nosotros como nación aquí en El Salvador tenemos la gran bendición que la mayoría de personas saben quién es Jesús, saben quién es Dios. Y todas las Semanas Santas pasan en la televisión, pasan películas como Ben-Hur, como la de Mel Gibson, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo. Y entonces las personas están familiarizadas.
Porque desde pequeños nuestros padres nos llevaron a la confirma, al bautizo y a todo lo que involucra la religión tradicional. Y entonces todos venimos creciendo en un ambiente que sabemos que hay un Dios. Tenemos esa gran bendición. Pero ir al Medio Oriente, ir a México incluso, es bien complicado, es bien difícil. Pero entonces, hermano, tenemos la oportunidad de poder hacer ver la pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? La palabra invocar en el hebreo significa llamar en voz alta o clamar. Y como en el Nuevo Testamento se utiliza la misma palabra, en el griego significa invocar a una persona, llamar a una persona por su nombre. Recuerde el contexto en el cual Pablo estaba diciendo estas palabras allá en Roma. Se las estaba hablando al pueblo y diciéndole a los creyentes: confiesen a Jesús y clamen a Jesús. Cuando hablar de Jesús era la muerte, perseguido por los romanos, perseguido por el mismo pueblo de Dios tradicional, por los mismos fariseos, el sacerdote. Hablar de Jesús era cayó en la ley, violó la ley. Pero Pablo está diciendo que la necesidad es tal de una persona que no le va a importar las consecuencias y clama a Jesús. ¿Cómo van a invocar? Así es que, por definición, al unir estas palabras, es que invocar implica llamar, mencionar el nombre del Señor Jesús en forma audible. O sea, no era el momento en el que podía decir Pablo: mire, pero por protección, por los romanos, vamos a decirlo, Señor Jesús. No, era de decirlo en voz alta. Llamar, decir el nombre de Jesús en voz alta. Y cuando alguien tiene esta experiencia, miren lo que sucede. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, esta es la clave, de todo corazón. Dios está diciendo: ¿quiénes me van a invocar allá afuera? Y cuando alguien lo hace, Dios está así, mire, está presto así. Quiero ver quién lo va a hacer. La persona aquí le está hablando: Carlos, Juan, yo estoy. El Señor está presto a querer escuchar cuando un corazón ha entendido su necesidad. Y el Señor está garantizando. Y el Señor está diciéndonos, anticipando: yo voy a oír. Y además que te voy a oír, me vas a ver, me vas a encontrar, porque lo vas a hacer con todo tu corazón. Dios no toma una actitud de decir: vaya, sigue rogando, no, sigue rogando. Seguí orando, ponete de rodillas, hacer ayuno. No, Dios está presto a querer escuchar cuando alguien invoca el nombre del Señor. ¿Invocar para qué? No se trata solamente de decir: Señor, tengo este problema de salud, Señor, necesito para este dinero. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2.
invocar el nombre del Señor, llamar al Señor en forma audible. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El Señor está diciendo de que va a haber una invocación a salvación. Nos parece familiar este pasaje, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Fíjese, recuerde lo que decía Joel: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo el que invocare a Jehová será salvo. Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Joel decía: el nombre de Jehová, el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y aquí el escritor de Hechos, el doctor Lucas, dice: no hay otro nombre, solo Jesús. Pero mire, y si le agregamos a Jesús, no hay necesidad. Algo más se arruina. No hay algo que le podamos poner a Jesús más, algo en particular o a alguien en particular para encontrar salvación. No hay más. En el Antiguo Testamento era lo mismo: el que invocara el nombre de Jehová sería salvo. Y en el Nuevo Testamento está diciendo: el que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, las personas necesitan invocar el nombre del Señor. Necesitan reconocer que no es Jesús más alguien más. Invocar a Dios tiene implícito creer en Él, que es el único que nos puede salvar. La persona debe de entender que no hay otra opción. Si a algo le agregamos a Jesús para la salvación, entonces la muerte de Jesús no era suficiente. No es suficiente. Pero no es así. Porque invocar a Dios implica creer en Él. Nadie puede invocar a Dios si no se cree, no tiene sentido. Creer que solamente en Él recibimos la salvación. No hay otra opción, no se puede. Y estamos hablando de un creer, no como cuando decimos: yo creo que hoy es domingo, y no pasa nada, simplemente lo sé. Pero cuando hablamos del creer en Jesús, estamos hablando de que tiene implícito una verdad que hace, que golpea nuestro corazón, una verdad que implica, no importa el precio. Todos necesitamos invocar el nombre del Señor. Todo el mundo, todas las personas, todo creyente necesitamos invocar el nombre del Señor. Bueno, volvamos a nuestro texto de Romanos 10, versículo 14. Lo primero que hemos desarrollado es: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y la segunda pregunta es: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es necesario creer para ser salvo, no solo para pedir milagros. Mire, hermano, mire,
los días, en todo lugar, suceden milagros hechos por Dios. Sí, Dios sana enfermos, Dios sana personas de un accidente, Dios guardó a alguien que cayó un árbol, o sea, Dios hace milagros, pero los milagros no garantizan que el Señor lo esté haciendo a cristianos. Dios hace que llueva, hace que salga el sol sobre justos e injustos. O sea, Dios lo hace para todo el mundo, pero eso no significa que todos son cristianos o que a todos los oye Dios. Dios es bueno, mire, Dios es bueno, y esa bondad que irradia Dios beneficia a todos los seres humanos, a todas las personas. Pero lo que estamos hablando es de un creer para ser salvo, y esto sí es diferente, porque ya no solo es el milagro de una ayuda de parte de Dios, ya no solo es el milagro que se arregló algo ahí en la casa, sino lo que dice Juan 3, versículo 18. Mire, Juan 3, 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que la base o lo más importante de todo esto es creer para ser salvo. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Eso ya es otra cosa. Pero lo importante, lo determinante, lo de mayor peso es creer para ser salvo. Miren, hermano, en un hospital puede haber alguien que es sanado de una enfermedad terminal. Y de repente, sí, el milagro, sí, mire, sucedió que la médula ósea se empezó a trabajar, o que la tiroides, o que el páncreas, o el hígado, y que los pulmones, mire, ya, es un milagro. Vale, ok, milagro. Y esa persona sale del hospital diciendo gracias a Dios, y voy a ir a una iglesia a dar gracias a Dios. Está bien, hay milagros de Dios, pero ¿a dónde va a ir su alma? Dentro de un año, 5 años, 20, 50 años, ¿a dónde va a ir a parar? Necesita siempre creer para ser salvo, no solo para los milagros. Usted no puede centrar su mensaje de Dios diciendo: Dios hizo esto en una persona X o allá, o en mí hizo este milagro. Pero eso no es la salvación. La salvación que necesita esa persona es creer e invocar al Señor para ser salvo. ¿Recuerda usted a Lázaro? Lázaro, el hombre pobre, económicamente hablando, muy necesitado, comía sobras de la mesa del rico. Comía basura, el rico le sobraba de lo jugado, de lo aquello frío. Eso comía el pobre Lázaro, enfermo, pero era un hijo de Dios, era un creyente, porque cuando él muere, dice que es llevado al seno de Abraham. Entonces, ¿por qué Dios no hizo el milagro de darle dinero y darle una familia y darle una casa? Porque no es eso lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No es que Dios quiere darle muchos carros a cada uno. No es que Dios quiere darle una casa mejor de la que tiene. No es eso. No es que Dios quiere sanar a todos. No, no es eso. No es ese el mensaje evangelístico. No es ese el mensaje de que sí, mire, todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo va a dar. Y de lo que abunda en tu corazón, lo que pidieres al Señor en tu corazón, eso te lo va a dar. No es ese el mensaje, sino la necesidad de salvación. El mensaje que usted y yo debemos de llevar no es el milagro que sucedió en su vida, de que Dios le dio algo. Ese no es el mensaje, es para que crea y sea salvo. Dios lo hizo con Lázaro, y ahí estaba el rico,
¿Y cómo es que el rico tenía mucho dinero y era incrédulo? Porque lo importante para Dios es la parte eterna que hay en cada uno de nosotros. Es aquella parte que no muere. Es aquella parte que o va al infierno o va a la presencia de Dios. Entonces, necesitamos que vaya ese creer acompañado por la fe, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, por WhatsApp, por Facebook y por todas las redes sociales, mucha gente habla de Dios y sí, mire, por causa de Dios, sí, qué bueno es que Dios hizo el milagro y que Dios te bendiga. Y hablamos de Dios y hablan de Dios como si tuvieran esa relación personal. Pero el problema es que hay un creer sin fe. Los demonios creen y ellos tiemblan. ¿Creen en Dios? Claro que sí. Conocen al Señor, conocen a Dios y ellos le tiemblan. Y aquí en la tierra usted va a ver a personas hablando de Dios y viviendo su vida normal. Pero entonces es necesario que haya implícita una fe que transforma a las personas. Una fe que necesitamos que sea abonada, regada. Una fe que necesitamos que sea soplado así, que atizar el fuego, que se sople para que se avive. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Necesitamos, hermanos, es necesario que esas personas y nosotros recibamos ese abono, ese regar. Dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, no oír noticias, no oír un partido, no oír los comentarios de las personas. Viene por oír el mensaje de la palabra de Dios. Quiere decir que un creyente necesita estar escuchando, recibiendo el mensaje de Dios para que su fe se vaya alimentando. Esa persona necesita escuchar, necesita recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y fíjese, no son los testimonios los que aumentan la fe. No son los testimonios de lo que alguien pasa al frente y dice, bueno, el Señor hizo aquí, el Señor, vaya, gloria a Dios porque se lo hizo. Pero lo que aumenta la fe es escuchar la palabra de Dios. Eso alimenta, esto fortalece nuestras vidas y las de las personas. Si no han oído de Él, lo que van a creer de Él es en base a costumbres, es en base a tradiciones y muchas veces está tergiversado. Cuando las personas no oyen la palabra de Dios, no escuchan el mensaje de Dios, lo que creen se lo enseñaron los papás o los abuelitos. Y a los abuelitos les enseñaron sus papás y sus abuelitos. Y todo viene tergiversado cuando no procede de la palabra de Dios. Y ahí estamos hablando de Dimas y Gesta, fíjense. Ahí estamos hablando de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y así dice la palabra de Dios, dice, fíjense. Y así estamos hablando de que primero Dios y que suceda el milagro. ¿Por qué? Porque tenemos una fe basada en tradiciones. Y mire qué tristeza que la persona al escuchar el mensaje del Evangelio dice, no, yo nací en esta religión y aquí voy a morir. Bueno, el que por su gusto muere,
Ni modo, ¿verdad? O sea, si la persona está reconociendo y dice, no, es que me van a regañar mis papás si yo oigo el mensaje del Evangelio. Nosotros estuvimos visitando a una familia hace algunos años y compartíamos el mensaje del Evangelio en esa casa. Yo llegaba y se reunían las personas ahí. Y entonces cuando la abuelita se dio cuenta que un pastor estaba llegando, ¿para qué le digo? Me dijeron, ya no venga, por favor. Pero, pues sí, ¿qué? Pues ahí sí, ya, si a uno le dice, ya mire, ya no me diga nada. No. Pero el problema son tradiciones y costumbres que están bien arraigadas, que solo Dios puede hacer un milagro. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Deuteronomio 31, 12 dice: harás congregar al pueblo. No es solo por internet, no es solo reuniones virtuales. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y los niños que se queden allá en la casa, que los cuide la abuela, que los cuide el vecino. No, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Y además, aquellos que trabajan contigo, aquellos que están contigo, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ven que no puede decir que mi niño como está muy chiquito hay que se quede. Es necesario que se congregue todo el pueblo, hombres, mujeres, niños y extranjeros, dice. Extranjeros, aquellas personas que no son del pueblo, que trabajan con usted, el vecino, congréguenlo. Porque necesitan oír para que cuiden de cumplir los mandamientos del Señor. Y que además, versículo 13, dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y que todos ellos sigan oyendo y sigan aprendiendo y sigan conociendo al Señor. Por favor, padres, cuando ya tengan hijos grandes, jóvenes, no les diga, mira, el domingo en la mañana hace tal cosa en la casa, necesitamos que limpies eso. Hacer limpieza en tu cuarto, mira, hacer el domingo en la mañana. No, tráigalo. Necesita oír. Ya que no somos padres, que les estamos predicando todos los días, tráigalo. Para que aprendan, para que conozcan. Que aprendan a temer a Jehová, el Señor. Congréguense, hombres, mujeres, niños, extranjeros, que sigan aprendiendo a temer al Señor. Ahora la tercera pregunta que hacía Pablo en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para invocar el nombre del Señor, tienen que oír. Alguien les tiene que hablar. ¿Qué van a oír? Ellos no van a hacer eso. Bueno, Dios puede hacer milagros, pero ellos no es que, bueno, ya casi no se usa escuchar la radio y buscar en el dial hay una emisora cristiana y que por casualidad encontró una emisora cristiana y oyó un mensaje. Sí hay milagros,
Pero hoy ya casi nadie usa la radio. Ya casi nadie. Jeremías capítulo 1, versículo 17. ¿Quién les tiene que hablar? Jeremías 1:17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate. Levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Vaya, mira, aquí yo mejor no voy a comentar este versículo, porque yo lo que hago es yo me lavo las manos y no es culpa mía, no es cosa mía. Fíjese, leámoslo por favor, leámoslo en voz alta, por favor, en voz alta. Jeremías 1:17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Mire, hermano, yo como pastor no le estoy diciendo, hermano, yo le comisiono, yo le empodero. No es negocio mío. El negocio es del Señor, y es Él el que le está diciendo a usted y me está diciendo a mí: si no querés que yo te quebrante delante de ellos. Fíjese, miren qué achicada va a ser, porque delante de ellos yo voy a quedar mal en algo, yo no sé en qué. Entonces, sí, como no, Señor, sí, yo le voy a ir a hablar. Y el que dice, todo lo que yo te mande, díselos, háblales, cuéntales. Si nosotros seguimos callando, ahí después hablamos. Después va a venir mi hermano, que a mí me pasó esto, bueno. Ahora bien, ¿quiénes atienden este mensaje? ¿Quiénes? Vea el Salmo 96, versículo 3, por favor. Salmo 96, 3. Dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Proclamad delante de las personas la gloria de Dios. Mire, hermano, allá afuera los temas más comunes son la situación del país, la situación del terremoto allá en el Medio Oriente, las cosas políticas y tantas cosas que es lo normal, deporte. Pero usted cuénteles del Señor, no se ponga a la misma corriente de ellos, sino que vea cómo le dice: Señor, dame gracia para ver cómo introduzco tu tema de tus maravillas, de honrarte a ti en esta plática, con mis compañeros, con mis amigos, de decirles: Dios es diferente, de hablar de las maravillas de Dios. Señor, dame la gracia, dame sabiduría, Señor. ¿Cómo introduzco tu tema? Y no irme yo a hablar: sí, hombre, es que esta situación, y que aquí, y que allá. Y nos desviamos y nos vamos nosotros en su corriente, en lugar de traerlos a ellos a las maravillas del Señor, a que escuchen a Dios. Que nosotros no nos ponemos con las mismas malas palabras a deshonrar y a descapotar y a denigrar. Dice la otra pregunta: ¿quién les debe hablar a estas personas? ¿Quién les debe enseñar? ¿Quién les debe contar las maravillas de Dios? Yo como pastor sí lo tengo que hacer, pero la responsabilidad es suya y mía. Salmo 105, versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Dad a conocer. Mire, hermano, las únicas personas que no pueden hacer esto son aquellas que no han conocido al Señor.
no tienen nada que decir. O lo que van a hablar es lo que oyeron a otros. El pastor dijo el domingo, no me meta a mí en esto. No es cuestión de lo que el pastor dijo el domingo. Es cuestión de lo que dice la palabra de Dios, de ver las maravillas de Dios en esta tierra. Si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, estamos llamados a poder traer a las personas a eso. Y si yo he tenido esa experiencia, yo voy a tener que hablar. Si yo no la he tenido, no voy a poder decir nada. Y voy a hablar de lo mismo que ellos hablan. Y voy a ver las noticias solo para tener que hablar. Y voy a escuchar qué dice uno y qué dice otro para seguir en la misma corriente de ellos. Y no tengo que hablar. Solo aquellos que han experimentado esta verdad, aquellos que han podido ver la grandeza de Dios, de cómo le ha salvado, de cómo siendo pecador que iba destino al infierno, cómo el Señor le salvó. Esos son los que tienen que hablar, tienen que compartir. Les abunda en el corazón la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y eso es lo que pueden hablar. Aquí no hay nadie que pueda decir, es que mire, yo tengo mala memoria para los versículos. No se preocupe. Cuente las maravillas de Dios en su vida. Cómo lo perdonaron, cómo lo sacó el Señor de esa condición. Es que mire, yo soy tartamudo. No importa. Moisés así era también y fue siervo de Dios. Era tartamudo Moisés. Marcos capítulo 5, versículo 19. Marcos capítulo 5, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales a los tuyos. No les cuentes de tus grandezas. No les cuentes de cuánto sabes de la Biblia. No les cuentes de el éxtasis en el que tú has estado. No. Cuéntales de la misericordia de Dios. Háblales de tu Dios. No diga, es que esto yo hice, esto aprendí, esto he leído, esto fui a hacer, he hecho. Es lo que Él ha hecho por ti y en ti. No de tus grandezas. No trates de poder dar una imagen de que yo soy el grande, de que yo soy el experto, de que yo soy el que conoce más que tú. Cuéntales las grandezas de tu Dios. Este hombre quería seguir al Señor, quería ir detrás de Él con los apóstoles, con los discípulos. Y el Señor no le dijo, no. Ve a donde los tuyos. Ve a los tuyos que no conocen quién es el Señor. Ve. No esperes que ellos lleguen a tu casa a escuchar el mensaje. No esperes que ya te invito para que hablemos del Señor aquí. No. Ve tú allá donde ellos. Ve. Pero es que mire, vive bien lejos. Ve. Necesitan oír. Es por misericordia, porque van al infierno. Pueden morir de un momento a otro y ya no va a haber opción. Ya no hay oportunidad. Ve. El mandato del Señor es: ve, búscalo, invierte tiempo, paga un bus, paga un Uber, ve en tu carro, gasta gasolina, gasta tiempo, pero ve a hablarles. Las personas necesitan que alguien les hable. Miren, Dios es tan misericordioso, Dios hace tantos milagros que alguien puede encontrar un panfleto en la calle, recogerlo y leer, y Dios le puede hablar.
Claro, Dios lo puede hacer, sí. Dios podría hacer que las piedras hablen las maravillas de Dios. Dios puede hacerlo, si Él es el Dios todopoderoso. Pero ¿usted quiere que una piedra le quite el privilegio a usted? ¿Quiere que la piedra hable y usted seguir con la boca callada? Ya lo han hecho los burros en lugar nuestro. El burro usó el Señor. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo que dice, no, Señor, ya no uses un burro? Aquí está otro burro. Ya no uses las piedras, Señor. Señor, úsame a mí. Aquí está mi vida. Yo le quiero hablar a mis compañeros. Señor, dame la gracia. No para humillarlos, no para decirles cuánto yo conozco de Biblia y que ellos no saben. No para hacerles ver que están en una religión incorrecta. No, Señor. Es para hablar de las maravillas de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de cómo yo fui perdonado. Hermanos, la idea de evangelizar no es hacerle ver el pecado a la persona. No es hacerle ver, sos un drogadicto. No es hacerle ver, sos un adúltero. Necesitas el perdón. El mensaje no es, tú eres el malo, tú eres el pecador. No, ese no es el mensaje. Cuando aquel padre recibió al hijo pródigo, lo vio de lejos, que venía para la casa, y el padre no le dijo, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la herencia? No le pidió cuentas. El padre no le dijo, mira cómo venís, te lo advertí, te dije, así que hoy no vas a entrar. Pero la actitud del hermano mayor era esa. La actitud del hermano mayor es, ¿qué? Le están haciendo fiesta a mi hermano y él es un botarata, es un borracho, es un perdido. La actitud del hermano no era la misma la del padre. Hermanos, estamos llamados a ver con ojos de misericordia a las personas porque ellos no saben, no entienden lo que usted ya conoce y ellos necesitan el amor de Dios. No se trata de convencer a las personas a través de los versículos que nosotros le podamos decir, de lo que dice Juan 3:16, Romanos 10:9, Juan 1:8. No se trata de sacarle un montón de versículos para hacerle ver yo sé más. Tampoco se trata de convencer que la religión en donde está la persona es mala, que no sirve, que es pagana, que es idólatra, que es politeísta. No se trata de convencer, se trata de compartir las maravillas que el Señor hace, ha hecho y seguirá haciendo. Es de que en lo que digamos señalemos al Señor y su gracia y su misericordia. Más que los milagros, más que las cosas que Dios hace, más que eso, es el amor, la misericordia y el perdón de Dios. ¿Quiénes están llamados a anunciar? Todos estamos llamados, todos hemos sido encomendados, todos hemos sido empoderados por el Señor, todos hemos recibido el mandamiento de Dios. Ve, háblales, diles cuántas maravillas, cuán grandes cosas ha hecho nuestro Dios en ti, por ti. Dios tiene una comisión, la gran comisión se le llama a esto: ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles
Ir y hacer discípulos no tuyos, del Señor. Ellos necesitan oír lo que usted conoce, lo que ha sido su experiencia. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque primeramente nosotros hemos sido alcanzados por tu gracia, por tu perdón. Padre, gracias, porque sin merecerlo, Señor, tú nos has perdonado y nos has amado. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, por lo que nos has encomendado, una labor tan importante y necesaria, que así como nosotros oímos un día el mensaje del Evangelio, también hay miles de personas, millones de personas que necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos, Señor, por llevar una vida cristiana tan cómoda. Perdónanos, Señor, por tener en nuestro corazón un signo de dólar, de dinero, y ver las cosas solo a través de los costos. ¿Cuánto implica? ¿Cuánto voy a gastar? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por no poder hablar a las personas, por no poder gastar $1, $5, $20, y que por esa cantidad las personas sigan camino a la condenación eterna. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos y ayúdanos, enséñanos, Señor. Señor, danos la gracia para que en cada momento sepamos cómo hablar de ti. Cómo, Señor, hablar de tus maravillas, de tus grandezas. No de cuánto yo sé, no de cuánto yo conozco, sino de cuánto eres tú, de quién eres tú, de tu amor, de tu perdón. Señor, permíteme ser alguien que anuncie el Evangelio a las personas que no te conocen. Permíteme ser aquel que le hable a los familiares, a mis familiares. Permíteme ser aquel vecino, no el religioso, no el que pone música a todo volumen para que sepan, para que oigan, sino aquel que les habla del amor, del perdón. Perdónanos, Señor, si nuestros vecinos nos han oído cosas de pecado, nos han escuchado, nos han visto. Perdónanos, Señor, por deshonrar tu nombre. Perdónanos, Señor, por el mal testimonio. Pero en esta mañana nos queremos poner a cuentas contigo, Señor, y te pedimos perdón. Perdón también, Señor, por aquellos que no hemos hablado, no hemos dicho nada de ti. Perdónanos, Señor. Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote una nueva oportunidad para hablar, para anunciar, para proclamar el nombre del Señor, tus grandezas, tus maravillas, Señor. Aquí está mi vida, Señor, úsame. Señor, aquí está mi vida, la pongo en tus manos para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús.